Buenas tardes, me presento. Soy Morocho Torres Eric Leonel, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. A continuación voy a presentar mi proyecto de vinculación con el tema de garantías de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Bien, la normativa que protege los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Como subtema tenemos lo que es el grooming. Una breve introducción. Primeramente, debemos tener en cuenta y debemos saber que el Estado reconocerá de forma constitucional a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación, entre otros. En cuanto al grooming, explicaremos que se trata de un problema cada vez más acuciante. No se trata de un nuevo delito, sino de antiguas formas de abuso de menores. Lo que refiere al derecho a la educación digital, si bien es cierto, nuestra Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 39, manifiesta que el Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones, recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación en todo ámbito. También manifiesta en este mismo artículo que el Estado reconocerá a los jóvenes y las jóvenes como autores estratégicos del desarrollo del país y le garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, la libertad de expresión y asociación. Bien, debemos saber que en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales nos habla sobre lo cual hace referencia al derecho a la educación digital y manifiesta que las personas tienen derecho al acceso y disponibilidad del conocimiento, del aprendizaje, de la preparación, el estudio, la formación, la capacitación, la enseñanza, la instrucción, estos relacionados con el uso y manejo adecuado, obviamente sano, constructivo, seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicación. Lo que refiere a la correlación con la Convención por los Derechos del Niño, debemos tomar en cuenta que los estados toman y adoptan medidas legislativas, sociales, educativas para la protección del niño, niña y adolescente contra todo prejuicio, ya sea el abuso sexual, el abuso físico o mental, el descuido o trato negligente, los malos tratos, la explotación, el acoso sexual, entre otros. Debemos saber que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la protección en contra de toda forma de maltrato. Como lo hemos explicado anteriormente, a ellos se les suman de igual manera lo que es el ciberbullying, el sexting, el grooming y cualquier forma de explotación sexual mediante diferentes medios digitales. Bien, antes de hablar acerca del grooming, que tenemos que saber que existen varios tipos de delitos que son referencial al grooming. En ello, a continuación explicaremos lo que se trata del Código Orgánico Integral Penal sobre los delitos contra la integridad sexual y reproductiva que tienen, como ya lo mencioné anteriormente, tienen similitud en cuanto al grooming. Lo que refiere al artículo 166, el acoso sexual. El artículo 167 nos habla del estupro. El artículo 168 refiere a la distribución de material pornográfico a niñas, niños y adolescentes. El artículo 169, la corrupción de niñas, niños y adolescentes. El artículo 170 sobre el abuso sexual. Y el artículo 171 nos habla acerca de la violación. La violación incestuosa
se encuentra tipificada de igual forma en el artículo 171.1 de nuestro Código Orgánico Integral Penal. Sobre el artículo 172, habla acerca de la utilización de personas para exhibición pública con fines de naturaleza sexual. ¿Qué es lo que dice el artículo 172 de nuestro Código Orgánico Integral Penal? Dice que la persona que utilice a niñas, niños y adolescentes, a personas mayores de 65 años o a personas con discapacidad para obligarlas a exhibir su cuerpo total o parcialmente con fines de naturaleza sexual. Este delito será sancionado con la pena privativa de libertad de 7 a 10 años. El artículo 173 nos habla acerca del contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos. ¿Qué es lo que nos dice o sobre qué nos habla este artículo? Nos dice que la persona que a través de un medio electrónico o telemático proponga concertar un encuentro con una persona menor de 18 años, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento con finalidad sexual o erótica. Este delito será sancionado, nos manifiesta, con la pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Pero hay que tener en cuenta que este mismo artículo nos manifiesta que cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción o intimidación, será sancionada con la pena privativa de libertad de 3 a 5 años, al igual que la persona que, suplantando la identidad de un tercero o mediante el uso de una identidad falsa por medios electrónicos o telemáticos, establezca comunicaciones de contenido sexual o erótico con una persona menor de 18 años o con una persona con discapacidad. Bien, el artículo 174 nos habla acerca de la oferta de servicios sexuales con menores de 18 años por medios electrónicos. Este delito se encuentra tipificado de igual forma en el Código Orgánico Integral Penal y es sancionada con la pena privativa de libertad de 7 a 10 años. También hablamos acerca de lo que es el artículo 103 de este mismo código, que nos manifiesta sobre la pornografía con utilización de niñas, niños y adolescentes. En su artículo 104, que nos habla acerca de la comercialización de pornografía con niñas, niños y adolescentes. Bien, como ya lo hemos mencionado, estos delitos tienen similitud al grooming. Ahora vamos a hablar acerca de lo que se trata el grooming. ¿Qué es el grooming? Es la estrategia que realiza un adulto para ganarse la confianza de un niño, niña o adolescente a través del Internet o diferentes medios digitales, con el propósito de abusarlo o explotarlo sexualmente. Debemos tomar en cuenta que es importante expresar que siempre es un adulto quien ejerce el grooming. En el grooming existen dos tipos. El primero, cuando no existe la fase previa de relación y generación de confianza. El acosador logra obtener fotos o videos sexuales de las niñas, niños y adolescentes, con la intención de extorsionarlos con difundir dicho material, a cambio de acceder a un encuentro personal. El siguiente tipo nos habla acerca de cuando existe una fase previa donde el acosador busca generar confianza en la niña, niño o adolescente, logrando que los mismos entreguen el material sexual para volverlo objeto de chantaje. Hay que tomar en cuenta también que el grooming es donde se hacen pasar por un niño o una niña para así afectar a su víctima, para así obtener el encuentro con su víctima. Bien, en la fase de contacto en la red, aquí podemos apreciar que existe una breve fase donde el agresor llega a afectar a su víctima mediante medios digitales.
Como primer punto tenemos lo que es el agresor procede a realizar la búsqueda de la víctima mediante diferentes medios digitales, como ya lo había mencionado. Como siguiente punto tenemos lo que es el agresor procede a ganarse la confianza de la víctima y entablar un diálogo haciéndose pasar por un niño, niña o adolescente para así atrapar a su víctima. Y como último punto tenemos lo que es consolida su amistad, propone y actúa de manera inmediata ante su víctima. Bien, aquí podemos apreciar unas imágenes donde debemos tener presente que el grooming no únicamente afecta a las mujeres o a las niñas. El grooming se da en ciertos casos también en lo que son los hombres y los niños. Aquí en nuestra primera imagen podemos ver la representación gráfica del grooming en niños. En nuestra segunda imagen podemos ver la representación gráfica del grooming en las niñas y en la última imagen podemos apreciar que el grooming también se da en lo que son las adolescentes y los adolescentes. Bien, los delitos informáticos. Hablamos sobre el uso de las tecnologías de la información, comunicación, que son las TICs. Estos delitos han ido ganando terreno cada vez más en cuanto a la denominación del cibercrimen y la cibercriminalidad frente a la de los delitos informáticos, incluyendo los delitos de la delincuencia producida en espacios particulares, como es el ciberespacio. Esto lo realiza como primera instancia de delitos cometidos con ordenadores a delitos cometidos a través del Internet y las TICs. El uso de estos medios digitales ha dado lugar a un contexto más criminólogo, distinto al tradicional para el derecho penal. Bien, las recomendaciones en materia de políticas públicas. Debemos establecer sistemas de información para que niñas, niños y adolescentes puedan acceder a diferentes medios digitales de forma responsable y con un conocimiento vasto en cuanto al Internet o redes sociales. También debemos poseer mecanismos de respuesta inmediata para atención a las víctimas que se encuentran inmersas en abusos con referencias a los medios digitales y a su vez generar medidas como ayudas y denuncias en líneas, números gratuitos, números telefónicos, diferentes medios de comunicación. También debemos mantener diálogos, capacitaciones, ya sea en espacios públicos, en unidades educativas, en sectores privados, en diferentes sectores públicos, con padres de familia en cuanto a medios digitales, acerca de los diferentes delitos en los cuales se encuentra en riesgo los niños, niñas y adolescentes, ya que los padres son los únicos responsables del cuidado y vigilancia de los niños. Como último punto tenemos lo que son las conclusiones. Bien hemos podido llegar a la conclusión que debemos tener en cuenta que subir información personal a las redes sociales supone un riesgo en el sentido de que cualquier persona puede tener acceso a ellas y hacer uso de las mismas sin nuestro consentimiento. También el hacer uso del Internet de forma adecuada y responsable, ya que hoy en día es una herramienta de aprendizaje y que además nos permite que podamos acceder a conocimientos casi sin límites. Y en ello existe el riesgo de que los niños, niñas y adolescentes sean víctimas del grooming. El uso de medios digitales para menores de edad debe ser supervisado y controlado por algún miembro del núcleo familiar para así evitar y prevenir futuras consecuencias. Y como última recomendación podemos decir que podemos darnos cuenta de que nuestra Constitución protege nuestros derechos, protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y que de igual forma existen leyes que sancionan este tipo de delitos, como es lo referente al grooming, como ya lo habíamos mencionado anteriormente en el Código Orgánico Integral Penal. Bien, esto es todo en cuanto he podido explicar acerca de mi trabajo.